estamos una vez más. Vamos a platicar un poco acerca de la teoría del color. Cuando hablamos de la teoría del color, en primer lugar lo que vamos a hacer es utilizar una gabacha o algo que nos proteja para no pintarnos la ropa. Máxime si la práctica la vamos a realizar en la universidad o en algún otro lugar que andamos vestidos de manera así elegante, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, usamos la protección. Puede ser de plástico o puede ser de algún otro color. Bueno, en primer lugar vamos a empezar a conocer lo que son las herramientas para pintar. Aquí tenemos lo que son los pinceles. Se le llaman de abanico, y es por la forma que tienen. Sirven para hacer algún tipo de pinturas o de follajes, que más a continuación lo vamos a seguir viendo. Seguidamente están estos que se llaman lengua de gato, y es por la forma de ellos, que parecen lengüita de gato. Seguidamente tenemos otros que se llaman los planos, pinceles planos. Si nos fijamos, son planos porque si lo ponemos en una superficie que sea así plana, ¿ve? Queda como plano completamente, o sea, se sienta todo, por eso se llama plano, así, plano. Después tenemos lo que se llama la pinceleta, que es así como esta, exactamente. Después tenemos lo que son las brochas. Aquí tenemos una brocha de 1 pulgada, una brocha de 1 pulgada punto 5 y una brocha de 2 pulgadas. Ya nos vamos a dar cuenta para qué sirve cada una de ellas. Cada una de las herramientas tiene una función diferente. Aquí también tenemos uno que se llama redondo, porque él en sí es redondo. Además de eso, tenemos otras herramientas que se llaman espátulas. Por ejemplo, esta espátula sirve para hacer unos efectos como de agua o de corteza de árboles. Es como una espada rota, pero se llama una espátula. Hay diferentes formas de espátula. Podemos observar, esta es bien delgadita, tiene una función especial para hacer así, digamos, detalles, cosas finas. También tenemos una espátula que es redondeada y otra que es angular. También está otra espátula, que esta es así como redonda, de madera. Y también hay espátulas que son de plástico, que tienen también una función similar. Puede utilizarse de cualquier manera. Bueno, estas son parte de las herramientas acerca de lo que es la pintura, que en este caso serían los pinceles. Bueno, cuando hablamos de pinceles estamos hablando de estos, y cuando hablamos de brochas estamos hablando de estas. Cada una tiene una función diferente. Hoy en día vamos a utilizar esta brocha de marca Atlas para hacer el fondo. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de lo que sería la teoría del color. En primer lugar, quiero decirles algo que ustedes ya saben, que ya lo hemos platicado. Lo que hemos platicado es que, en primer lugar, lo que se hace es que se humedece el pincel, se descarga y tenemos aquí el color amarillo. Aquí está, el color amarillo es uno de los primeros que son colores primarios. Después le sigue, bueno, aquí el orden no importa, pero para efectos didácticos le sigue el color rojo. Aquí está la par, el color rojo. Después del rojo sigue el color azul, que sería el otro primario, que sería este que está aquí a la par. Aquí a la par. Vamos a hacerlo de una manera bien didáctica para que no se nos vaya a olvidar. Fíjese bien, vamos a hacer una mezcla de una cantidad de amarillo y una cantidad de azul, amarillo y azul. Ahora hacemos la magia en nuestras manos y se convierte en verde. Este sería el color secundario que se obtiene de mezclar amarillo y de mezclar azul. Bueno, nos hace falta algo más. Vamos a mezclar también el rojo con el azul a cantidades similares y hacemos la magia de la unión de los dos colores y obtenemos como resultado el color morado o violeta.
aquí, ya está, listo. Y siempre nos auxiliamos de un trapo o de una servilleta para poder descargar la pintura. Nos hace falta algo todavía. Nos hace falta mezclar rojo y amarillo. Hacemos la magia de la mezcla de los colores en nuestra mano y obtenemos ni más ni menos que un color naranja. Aquí está el color naranja. Ahí está el color naranja. Ya tenemos lo que es el color naranja. Ya nos dimos cuenta de que los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Y si hacemos la mezcla del azul con el rojo, obtenemos el color morado o violeta. Si mezclamos el amarillo con el rojo, obtenemos el color naranja. Y lo primero que hicimos fue, si mezclamos el azul con amarillo, así, ya lo dije, fue el primero que hicimos, pero no plasmamos aquí en la pared. Hacía falta todavía el color secundario, como es el verde, que serían los hijitos de esos colores primarios. Bueno, decía que siempre es importante tener a mano un trapo para poder hacerlo. Bueno, vamos a hacer algo bien especial. Podemos decir que se puede comprar de esta pintura. Esta es Sherwin-Williams. Este se llama un 16. Lo venden en Freon. Aquí dice Freon y aquí dice Sherwin-Williams. Esta es una muy buena pintura. Es una muy buena opción. Sin embargo, no necesariamente tiene que ir ahí. También están estos colores. Estos colores. Que son comprados en Dollar City. Son muy bonita opción también. Pero si usted tiene de estos colores que alguien se los mandó de Estados Unidos o que se los regalaron acá, y si no tiene, aunque sea témpera o si no, cualquier otro tipo de color que podamos obtener nosotros de pintura acrílica está bien. Esta se llama pintura acrílica porque se diluye con agua. De hecho, para poder realizar nuestras obras, vamos a empezar, como me gusta decir algo, una frase manos a la obra, es decir, a mancharnos las manos, pero vamos a generar una obra de arte. En primer lugar, ya hemos hablado de lo que son los colores cálidos. En este caso vamos a utilizar una brocha Atlas de 2 pulgadas. Vamos a hacer, primero lo que se hace es que se humedece, tenemos que tener un recipiente en agua, lo humedecemos, luego descargamos, es decir, le quitamos el exceso de agua y continuamos. También podemos hacerle así, ¿ve? Para poder quitar el efecto de agua. Ahora tomamos amarillo, lo colocamos en la mesa y empezamos a mezclar. Así, amarillo. O puedo hacerlo también, que esta cosa es de cocina, pero no importa, podemos hacerlo también así. Tomamos amarillo, tomamos rojo y empezamos a mezclar. Empezamos a mezclar y empezamos a pintar. Vamos mezclando amarillo a medida que vamos avanzando para que no quede solamente rojo, sino que también quede bastante bonito, es decir, que quede una pintura. Lo vamos mezclando con rojo o con naranja y empezamos a bajar, porque este sería nuestro cielo cálido, y mezclamos siempre con el rojo para que se vea. Tomamos un poquito de agua, por eso se llama acrílico, para poder estirar la pintura. Un poquito de agua, así sin lástima. Agarramos un poquito más de rojo, lo mezclamos con el color naranja o el amarillo que teníamos por acá, para hacer un cielo cálido. Agarramos un poquito más de amarillo para ir mezclando.
para que se vea bonito. Seguimos mezclando. Agarramos un poquito más de rojo. A esto se le llama degradación de colores. El hecho de empezar con rojo y terminar con amarillo en la parte de abajo, que sería lo que se llama la línea de horizonte, que sería aproximadamente por acá. Agarramos un poquito más de agua, lo humedecemos y continuamos. Pero también agarramos un poquito de rojo para irlo mezclando. Amarillo, rojo, y vamos mezclando, y a medida que vamos bajando vamos agregando un poquito más de amarillo para que se vaya perdiendo. A esto se le llama una degradación de colores. Agregamos un poquito más de amarillo porque vamos bajando, y esta es la línea más cercana a la tierra ya, lo que se llamaría el horizonte, y no debemos preocuparnos acerca de si abajo tengo manchas o todo eso, no importa. Cuando queremos saber, por ejemplo, cómo se hace un color tierra, tomamos un poco de verde, lo dejamos caer por acá. Ahora tomamos un poco de rojo, con la misma brocha, así sin limpiar, no hay problema, rojo más verde, y luego lo mezclamos. Agarramos un poquito más de rojo todavía y lo mezclamos. Un poquito de amarillo y lo mezclamos. Y aquí vamos a hacer como lo que sería básicamente un follaje en la parte de abajo. Podemos hacerle así en primer lugar, no pasa nada. Podemos hacerle así, simulando que esta sería la tierra, ¿verdad? Simulando que esta sería la tierra, podemos hacer así, y el suelo, el horizonte, así, y al mismo tiempo podemos ir mezclando lo que sería el amarillo con el azul, que quede así, y empezamos a hacer pequeños follajes en la parte de abajo. A esto se llama la técnica del ponceado, se llama, y continuamos haciendo como un pequeño arbusto aquí en la parte inferior. Aquí tenemos ya lo que sería un paisaje con fondo cálido, pero no solo eso, se mira muy sencillo así. Tenemos que colocarle algo más. Para ello vamos a utilizar este pincel que es, no, mejor vamos a utilizar este que es plano. Este plano lo humedecemos, es decir, lo ponemos un momento aquí en el agua, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar lo que sería el negro y haremos algo así. Vamos a hacer un árbol. Los árboles no tienen forma, por tanto usted puede ser creativo o creativa al momento de hacer un árbol.
continuamos, humedecemos un poquito y continuamos. Recuerde que hay un aspecto que se llama la proporción. Básicamente el árbol en la parte baja es más grueso que en la parte alta, obviamente. Aquí podemos hacer otro para allá y así sucesivamente. Bueno, ya que estamos ahí, vamos a hacer algo diferente. Vamos a utilizar un pincel más pequeño para poder hacer unas ramas que sean más pequeñas que esas. Vamos a utilizar este más pequeñito y lo ponemos de lado, como que vamos a partir así, lo vamos a ir corriendo. Recuerde que le dije que los árboles no son perfectos, es decir, puede ser de muchas ramas, de pocas ramas. Puede utilizar los fractales. Fractales es cuando hacemos esto así. Así es. No se preocupe cómo le va a quedar, porque va a quedar muy bonito. Vale, aquí tenemos ya lo que sería la silueta de un árbol. ¿Por qué una silueta? Porque en la parte de atrás pues tenemos luz. Aquí hay un tronco que se quebró. Vaya, ahora hace falta algo. Lo que hace falta es lo que se llamaría el follaje. Por ejemplo, lo voy a hacer con esta brocheta que tiene 1 pulgada de ancho. Hago como si la maltrato. Ahora doy pequeños golpecitos aquí, leves golpecitos en el tinte negro. Y esta se llama la técnica del ponceado. Y es así como la obra de arte va saliendo. Tomamos un poquito más de negro. Lo achatamos o lo aplastamos acá en una superficie que puede ser plato o puede ser la mesa y empezamos a dar leves golpecitos en la parte de la superficie donde queremos pintar. Y continuamos, que hace falta la parte superior y la parte derecha también. Hasta que se salió del cielo, ¿ves? No importa. Tomamos un poquito más de negro. Esta técnica se llama la técnica del ponceado. Lo achatamos. O en otras palabras, estamos como descargando el color que nosotros tenemos. Seguidamente podemos darle un toquecito de luz. Agarrando amarillo. Lo mezclamos así como estaba con el negro. Y podamos darle ciertos toques de luz. Vaya, básicamente aquí hemos hablado de lo que sería un paisaje con el fondo de colores cálidos, porque utilizamos solamente el amarillo y el rojo para hacer el fondo. Después hicimos lo que es la silueta del árbol en negro. Después utilizamos
lo que sería la técnica del ponceado con una brocha de 1 pulgada e hicimos la técnica del ponceado, así, leves golpecitos nada más. De una manera práctica. Si hubiese más espacio para poder hacer la obra de arte, puede colocarle animalitos, por ejemplo, como elefantes, jirafas, conejos, no sé, unas aves que están volando, y así sucesivamente, pero por lo menos ahora ya vimos cómo se hace en primer lugar la degradación de los colores cuando hicimos el fondo, y después a manera fuimos avanzando en esta parte de acá. Podemos colocarle también un poquito de luz. A los arbustos para que cobren vida. Para ello tomamos azul y amarillo y lo mezclamos y empezamos a hacer leves toques para que tenga luz, para que logren observarse varios planos, para que se vea la profundidad. O si no, tomamos pues amarillo, descargamos un poco. Amarillo, descargamos un poco. Y tenemos ya lo que es una práctica con estos colores. Hace falta algo, hace falta que usted le coloque la firma a las prácticas que usted vaya realizando. Por el momento, esto ha sido lo que es la teoría del color y una pequeña práctica acerca de los colores cálidos. Muchas gracias.